Ampirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de la Hora del Notario, hoy día 8 de enero del año 2020. Quisiera primeramente desearles a todos ustedes un feliz año, que todos sus propósitos se cumplan, que tengamos armonía, salud y paz, particularmente paz, con todas las cosas que están pasando en el mundo. El día de hoy hablaremos acerca de un tema que seguramente le va a resultar de mucho interés. Se ha hablado mucho acerca de la reforma fiscal de este año, del 2020, particularmente por lo que se refiere a esta nueva miscelánea fiscal, que tiene que ver particularmente con delitos que ahora son considerados como graves, delitos equiparables a la delincuencia organizada y que particularmente a la defraudación fiscal. Hoy hablaremos acerca de cuáles son esos tipos penales de defraudación fiscal, cuáles son las modificaciones fiscales que se tienen previstas para este año. También hablaremos algo que le va a resultar de interés respecto a lo que se ha venido platicando mucho en los medios de comunicación acerca del uso de la tarjeta de crédito. Es importante la discrepancia fiscal que pueda resolver y también algo muy importante, usted, como contribuyente, hablaremos acerca de las notificaciones del buzón tributario que normalmente llega a través de correos electrónicos por parte de las autoridades fiscales, en este caso del sistema de administración tributaria, que es el SAT, que regula este tipo de cosas. Está conmigo en el programa a una persona a quien aprecio y respeto mucho, porque es un especialista en materia no solamente de prevención de lavado de dinero, sino es auditora certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En México, una persona muy preparada y capaz, se la recomiendo muchísimo, es la licenciada Angélica Cervantes Vera. Mi querida Angélica, hola, bienvenida, como siempre, al programa de la Hora del Notario. Como tú sabes, es un programa de información jurídica, pero más bien de un programa de servicio social para que a todas las personas que nos están viendo pues sepan exactamente y podamos ayudarles a buscar alguna situación importante. Angélica, bienvenida primeramente, feliz año, que feliz todo año. Vaya muy bien, que vaya todo y fluya adecuadamente en este año. Hemos venido platicando antes de entrar al programa con usted acerca de esta nueva reforma fiscal que va a aplicar para este año 2020. Y si quieres, Angélica, pudiéramos irle empezando a entrar al tema, porque por lo que platicamos en el corte antes de entrar al programa, francamente está muy complicado el asunto de la defraudación fiscal. Primero, ¿te parece que le podamos explicar al público cuáles son estos tipos penales, cómo se clasifica o se tipifica este asunto de la defraudación fiscal, porque ahora es considerado como un delito grave? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, amigos, pues hoy vamos a hablar principalmente de las reformas que hubo justo en materia penal aplicables a los temas fiscales. El pasado 8 de noviembre, te comento, del año 2019, se hicieron varias reformas y modificaciones a diversas leyes en materia penal. Uh-huh. Entonces, esta reforma penal, como se conoce, pues implica la modificación de varios fundamentos legales en algunas leyes para aplicar debidamente justamente lo que se ha venido escuchando en diversos medios ya desde el año pasado. Todo el mundo estábamos infartados con el tema de la de ser considerado delincuente organizado. Recordemos que en el mes de agosto del año pasado se publicó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, uh-huh, que también tiene mucho que ver con este tema. En la Ley Nacional de Extinción de Dominio se consideran delitos, que has tenido a grandes expertos aquí en tu programa hablando de la Ley de Extinción de Dominio, la licenciada Pilar Araya. Estoy viendo ya nada más para que pueda compartir el programa. Estamos en vivo transmitiendo desde la ciudad de Metepec, Estado de México, nomás que aquí no sé cómo se hace para poderlo ubicar, nomás para que la gente nos esté escuchando. Bueno, si quieres ahorita lo vamos viendo. ¿Me ayuda alguien con el tema Bueno, entonces te comentaba, ya has tenido grandes expertos en materia de extinción de dominio platicando acerca de los delitos relacionados con extinción de dominio. Entonces, dice la Ley de Extinción de Dominio, también son aquellos a que se refiere la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Entonces, en la Ley Federal de Delincuencia Organizada, que tuvo modificaciones el 8 de noviembre, como les comentaba previamente, hay un artículo 2 que nos define lo que es delincuencia organizada, y si me permites lo voy a leer de manera literal, claro, para evitar cualquier tipo de interpretación. Cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar
en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes. Serán sancionadas por ese solo hecho como miembro de la delincuencia organizada. Entonces, aquí está la definición en el artículo 2 de la Ley Nacional contra la Delincuencia Organizada y nos da varios supuestos. Entonces, nos vamos a la fracción 8 del artículo 2 y nos habla del contrabando y su equiparable, que están tipificados o que se encuentran contemplados estos delitos en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 102 y 105. Y hay una fracción 8 bis, que nos dice lo siguiente: defraudación fiscal. Previsto en el artículo 108 y 109 del Código Fiscal, Código Fiscal de la Federación, y exclusivamente, eso es algo importante y que tenemos que tener perfectamente claro, lo dice la fracción 8 del artículo 2 de la ley, en la fracción 8 bis dice: exclusivamente cuando el monto de los defraudados supere 3 veces lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Ahorita vamos a leer lo que dice el artículo 108 para evitar dudas. Y tenemos también una fracción 8 tercera en el mismo artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que nos dice: las conductas previstas en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados superen 3 veces lo establecido en la fracción 3 del artículo 108. ¿Cuánto es este monto? El monto, dice la fracción tercera del artículo 108 de la ley, se castigará con prisión de 9 años, de 3 a 9 años, cuando el monto de lo defraudado sea mayor a 2.601.410. ¿2.600.000? 2.601.410. Dice el artículo previamente que leímos del de la Ley Nacional contra la Delincuencia Organizada, que cuando supere 3 veces ese monto. Entonces, estamos hablando que se va a configurar el delito de defraudación fiscal para efectos de la Ley contra la Delincuencia Organizada cuando el monto de lo defraudado supere 7.804.230 pesos. Entonces, es una cantidad importante, sin embargo hay que explicarle al público que nos esté escuchando a qué se refiere este asunto con la defraudación fiscal. Aquí Angélica lo ha dicho con mucha claridad, que tiene que ver con comprobantes inexistentes. Si usted o su contador o alguien, algún amigo le dice: oye, fíjate que hay que conseguir facturas, que antes normalmente se hacía y se compraban facturas, eso ahora es un tema delicadísimo, para que usted me entienda. Claro. Eso hay que decirlo con la rajatabla como tiene que ser, porque si usted está en este supuesto, indudablemente le van a ir a tocar la puerta. Evite utilizar dentro de sus declaraciones facturas que sean o compradas o inexistentes. Apócrifas, cosas de esa naturaleza, aunque todos están timbradas, pero hay también facturas que timbras, pero son timbradas, que eso es importante que se lo digamos a la gente, que son timbradas por empresas que son fantasmas. Claro. Angélica. Sí, porque también recordemos que hay muchísimas operaciones que se realizan inexistentes con empresas fachada o fantasma, ¿no? Que así se denominan para efectos de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. Pero no nada más es ese tipo de delitos. Entonces, a defraudación fiscal, ¿a qué se refiere el artículo 108 y 109 de la ley que nos dice la Ley contra la Delincuencia Organizada? Es usar documentos falsos. Entonces, evidentemente, las facturas que sean falsas, aparte de que no son deducibles, aparte ya te generan un delito. Entonces, recordemos, cuando el monto de lo defraudado, o sea, vas a ser delincuente organizado cuando el monto de lo defraudado supere la cantidad de 7.208.000. Delincuencia organizada. Sí, pero de todas delincuencia maneras organizada, pero es un delito de defraudación fiscal. Entonces, que fiscal. vamos a ver ahorita implicaciones más fuertes en la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, pero bueno, entre otros delitos, omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlas.
que tú celebres operaciones de prestación de servicios con tus clientes, ¿no? Tú como persona física, como persona moral, y que no expidas los comprobantes fiscales, que no expidas la factura correspondiente. Si la autoridad de manera reiterada se da cuenta de que no estás expidiendo ese comprobante fiscal, que evidentemente trae como consecuencia que también tengas que pagar el impuesto por el ingreso obtenido, pues será también considerado un tema de defraudación fiscal, ¿no? Se entiende que existe una conducta reiterada cuando durante un periodo de 5 años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces. O sea, esta información, recuerden que fiscalmente toda la información se guarda para efectos de auditorías por 5 años. Entonces, siempre la autoridad puede retrotraer los efectos fiscales o las auditorías o las revisiones a 5 años atrás. Entonces hay que tener cuidado, pues que evidentemente toda la contabilidad, toda la facturación que se lleva a cabo, pues se tiene que resguardar por ese periodo de tiempo. Entonces puede ¿No hay retrotraer. modificación en ese término? No, no hay O sea, modificación. son 5 años anteriores. Anteriores. O sea, la autoridad fiscal te puede revisar 5 años anteriores a partir Estamos de hablando 2015, 2016, 2017 y 2018. Okay. 19, 20, obviamente, ¿no? Okay. Entonces hay que tener cuidado. Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le correspondan. Es muy común que de pronto estamos solicitando devolución del IVA, ¿no? Entonces, que por cierto, en el tema del IVA, una de las reformas, aprovechando el espacio del IVA, una de las reformas es que ya no va a haber compensaciones universales. Antes el IVA lo podías compensar con otro a favor que tuvieras, un saldo a favor que tuvieras lo podías compensar con el pago del impuesto actual, por decir, ¿no? Entonces ahora ya no hay esa compensación. Si tú tienes que compensarlo, lo tienes que hacer en el mismo momento en que que lo tengas que ejercer. Entonces también desaparece la compensación universal. Antes estaba ya como proyecto en 2019, pero ahora ya es efectiva esa cancelación de la compensación universal. Entonces, no llevar los sistemas o registros contables a que está obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros. Pues evidentemente estamos hablando, como lo decíamos, de la contabilidad. Ahora sí, o sea, ahora tenemos que ser como más proactivos con nuestros contadores, porque pues muchas veces nos justificamos diciendo, es que mi contador, es que tuvo la culpa mi contador. Pero ya no nada más es el contador, o sea, ahora tenemos que estar conscientes de que nosotros somos los responsables de todos nuestros efectos fiscales, de manera personal. Entonces, hay que tener en consideración que tenemos que estar siempre de manera muy proactiva, esa es una súper recomendación, con nuestro contador. Tenemos que estarle exigiendo que nos dé todos el cumplimiento de las obligaciones siempre, en todo momento, ¿no? Y no dejarle a responsabilidad de él el cuidado de tus aspectos fiscales en todos los sentidos. Entonces hay que estar ahora sí detrás del contador. Entonces, omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Esto de la omisión de contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Tú como notario retienes algunos impuestos de tus clientes. Entonces, se tiene un lapso de tiempo para poderlas tú enterar. Entonces esto es un delito que te puede traer como consecuencia a ti como notario temas de defraudación fiscal. O sea, el que omitas enterar al fisco. Tienes 17 días. 17 días las retenciones. No estoy completamente segura, pero yo sé de algunos colegas tuyos que tal vez no los enteran en el momento en que deban ser. Entonces, imagínate, o sea, si no sabes que esto te va a causar como consecuencia un tema de defraudación fiscal y por consiguiente, de acuerdo al monto, pueda ser considerado como delincuente organizado, pues hay que tener el cuidado y la precaución de hacer lo correcto en los momentos y tiempos, ¿no?, precisos para evitar justamente todos estos temas. Entonces, manifestar datos falsos para realizar compensaciones de retribuciones que no le correspondan. Entonces, evidentemente esto lo sabemos desde hace mucho, ¿no?, porque el artículo 108 pues no fue modificado en algunos aspectos, pero al final del día creo que a veces lo dejamos pasar o lo pasamos por alto, todos estos… Dale un caso práctico a la gente.
A lo que voy es a que lo dejamos pasar y entonces no nos percatamos de que ahora podemos, ahora que fueron estas modificaciones a los temas penales, a las leyes penales, nos damos cuenta de que ya estamos en un tema penal bastante grave. Antes dejamos al arbitrio del contador llevar a cabo todos estos temas, ¿no? Que nos sugieran estrategias fiscales, que nos sugieran métodos adecuados para reducir un poco los impuestos. Al ratito vamos a hablar justamente de esa fue una reforma fiscal, para que nos demos cuenta de que pues ya también eso no va a poder ser posible, ¿no? Esas estrategias, lo que platicábamos hace rato justo antes de entrar, esas estrategias fiscales tendientes a el pago de impuestos en menor cantidad o hacer algunos movimientos ahí, ¿no? Corporativos, etcétera. Incluso de los préstamos, que de pronto los préstamos fueron utilizados mucho para efecto de bajar el ingreso acumulable, ¿no? Entonces decías, bueno, es que tengo un préstamo. Y entonces lo podías hacer como deducible, entonces ya no es posible, ¿no? Utilizar este tipo de estrategias. Por eso ahora tú como notario, todos los préstamos mutuos o créditos que ratifiquen ante tu fe, los tienes que informar a la unidad de inteligencia financiera por medio del portal del SAT, ¿no? ¿Te acuerdas? Es una de las fracciones de cumplimiento de la ley antilavado justo. Entonces, bueno, utilizar datos falsos ya no se podrá hacer. La autoridad, bueno, evidentemente que la autoridad cuenta con todos los elementos tecnológicos al día de hoy. No era como antes, ¿no? Que antes hacías tu declaración a mano y en máquina de escribir. No sé si recuerdas esos formatos que era súper complicado, porque si te equivocabas, otra vez empieza a leer de nuevo. Fumaba un crédito fiscal aparte. Uy, sí, terrible. Entonces, no, ahora ya la autoridad cuenta con temas tecnológicos súper importantes. Acuérdense que también hay intercambio de información entre autoridades. Entonces, todos aquellos movimientos que tú tengas en tus cuentas bancarias, evidentemente que van a estar reflejados fiscalmente, porque ese intercambio entre autoridades ya no hay secreto bancario. Entonces, evidentemente, pues que la autoridad tiene toda la información al día de todas las operaciones que llevamos a cabo todos los contribuyentes. No nada más los grandes, no nada más los pequeños, de todos los contribuyentes. Entonces, puede ejercer sus facultades de revisión. Y entonces, pues eso es algo que debemos estar prevenidos, ¿no? Y tener en conocimiento todos estos cambios y modificaciones y consecuencias jurídicas para evitar caer en un tema de defraudación fiscal, que todos lo podemos hacer, o sea, todos podemos caer de manera muy fácil. ¿Hay otro tipo que sea considerable? Entonces, no, esos son los delitos del artículo 108, ahora vamos a los del 109, que también te refiere, a qué te refieres, fiscal. Como equiparables. Ahora, el artículo 109 te habla de supuestos equiparables a la defraudación fiscal. Entonces, vamos a hablar de algunos. Consignen las declaraciones que presentan para los efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes. Entonces, creo que es como un conjunto de todo lo que hemos estado platicando. Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas nos da un impuesto a pagar, ¿no? Por la utilidad obtenida. Bueno, más o menos, estamos hablando en términos generales de la fórmula para efecto de determinar los impuestos. Entonces, si nosotros tenemos deducciones falsas, ¿no? Si estamos metiendo facturas, si compramos facturas, si hacemos movimientos ahí internos corporativos o fiscales tendientes a reducir justamente la base gravable, entonces eso también es considerado. Recuerden, vuelvo a insistir, para efectos de determinar una delincuencia organizada tiene que superar el monto de 7,804,230 pesos. Entonces, otro ejemplo es que simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Recuerden que pues nosotros cometemos un delito. La Constitución nos dice que como una obligación de los mexicanos es contribuir al gasto público, ¿no? Entonces, tenemos como obligación pagar impuestos concretamente.
Entonces, ese pago de impuestos tenemos que hacerlo de manera correcta, completa y real, por lo que ahora sí que en un resumen. No podemos meter deducciones autorizadas, no podemos meter documentos falsos, no podemos simular operaciones. Esto es algo que, pues ahora la manera de fiscalizarnos lo está haciendo la autoridad por medio de imponer más trabas para todos estos actos jurídicos, para todos estos actos, operaciones, simulaciones. Entonces, la autoridad no nos impuso nuevos impuestos. En la miscelánea fiscal no es tendiente a incrementar los impuestos. Si te das cuenta, son puros procedimientos los que se vienen modificando para efecto de ir coartando la defraudación fiscal. Entonces, hay que tenerlo muchísimo en consideración. Bueno, ahora, tenemos también un tema bastante importante y es también el artículo 113 del Código Fiscal Federal. Se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Como que reiteramos y el artículo 108, vuelvo a decir, el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, el artículo 113, nos dice otra vez lo mismo. Es importante, y lo vamos ahorita a precisar a usted, ¿cuáles son considerados como defraudación fiscal para que usted lo vaya entendiendo y se lo tengo que decir de manera práctica y clara? Ya lo dijo aquí la licenciada Angélica Cervantes. Primero, utilizar facturas falsas. Evite utilizar facturas falsas porque es delito grave. No expedir facturas. Normalmente a veces uno va a un negocio y si le piden facturas le quieren cobrar el IVA. O sea, si estamos en esa situación, puede llegar una inspección por parte del SAT y entonces se mete en un problema. También es considerado como defraudación fiscal en no expedir facturas. Eso está, bueno, sí, va a estar complicado. Devoluciones de IVA, si usted está pensando en devoluciones de IVA, platíquelo bien con su contador, porque también esas compensaciones, ese asunto de las devoluciones de IVA puede ser considerado como defraudación fiscal. La contabilidad, tiene usted que llevar adecuadamente su contabilidad con diversos sistemas que permitan que efectivamente haya una eficiencia y una claridad respecto de la contabilidad. Es también muy importante que usted tenga en cuenta el omitir pago de contribuciones. Si usted omite sus pagos de contribuciones mensuales, está alertando al SAT, porque a veces mucha gente se le pasa, no declara 3 meses o 4 meses, entonces inmediatamente se está prendiendo un foco rojo y usted está metido en problemas. Datos falsos. Si usted da datos falsos para tratar de que meter contribuciones que no le correspondan, también es un delito falso. Y equiparables, ¿qué es lo equiparable también a la defraudación fiscal? Pues las deducciones falsas. Si usted está metiendo deducciones falsas, está utilizando comprobantes fiscales que usted está comprando, es una situación delicada. Y también la simulación de actos o contratos que tengan un beneficio indebido. Esto, en síntesis, para que usted lo tenga claro, son lo que va a perseguir la autoridad fiscal. ¿Qué recomendación nosotros le daríamos, Angélica? Pues si tú quisieras primeramente recomendación, yo creo que es una cuestión de sentido común. Sí. Y una cuestión de sentido común, primero, estar alerta con su contador. Segunda, evitar por cualquier naturaleza conseguir comprobantes fiscales digitales. Todo está a través de un sistema. A cada una de los contribuyentes, el Fisco Federal nos asigna una firma electrónica y nos da sellos o timbres. Esos timbres son los con los que se factura constantemente. CFDIs. Son CFDIs. Antes, bueno, para que me entiendas, los CFDIs ahora son lo que antes eran las facturas, para que usted me entienda. Entonces, es muy importante que tenga en cuenta este tipo de detalles, porque si usted está en esa situación, pues está metido en un problema grave. Sí, porque al final del día, evidentemente, pues mientras lo detecte la autoridad, ¿no? Pero si lo detecta, te van a cancelar tus sellos fiscales. Claro, todos estos procedimientos, recuerden que tenemos derecho de audiencia. Evidentemente que hay procedimientos específicos justamente pues para defensa, ¿no? Pero mientras son peras o manzanas, mientras llevas a cabo un procedimiento, pues ya te coarta tus
tus operaciones, ¿no? Entonces, los FDIs, evidentemente, pues también, o sea, no nada más es, sí configuramos, pongan ustedes, configuramos un delito, pero aparte, pues ya no puedes estar celebrando operaciones. Y aparte te apareces en una lista del Código Fiscal, en términos del artículo 69 del Código Fiscal, 69B, las tan temidas listas del 69B, ¿no? Entonces, exacto, de los CEFOS, ¿no? Exacto, pues sí, por fantasma, llevar operaciones, ¿no?, con empresas simuladas, que no existen simuladas, ¿no? Por Fíjense, este tipo de ¿sabes documentos. qué es Entonces, importante, Angélica, es una lista de consecuencias. Que le platiquemos a las personas estas consecuencias legales. Y estas consecuencias legales de incumplir en estos actos o acciones que le he venido platicando, tienen que ver con modificaciones que se hicieron en una reforma penal el pasado 8 de noviembre. Exacto. Respecto a la Ley de Seguridad Nacional y también de extinción de dominio. O sea, hubo varias, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué más? O sea, podemos tener delitos acumulados legalmente hablando. Porque, bueno, ya eres delincuente, o sea, pongan ustedes, es un supuesto, evidentemente tocamos madera, nos consideran defraudadores fiscales, entonces pues ya estamos como delincuentes organizados porque superamos los 7,804,230 pesos. Pero aparte de todo, ¿qué tal que trae aparejado un tema de lavado de dinero? Es un delito independiente, ¿no? Que también te van a cuestionar respecto a las autoridades penales respecto de un tema de lavado de dinero. ¿Y qué tal que también pues ya no puedes celebrar operaciones, ¿no? Te coartan ese derecho a continuar celebrando operaciones. Entonces, eres delincuente organizado. Tienes temas de lavado de dinero y aparte, recuerden la ley de extinción de dominio, que es súper importante. Te aseguran tus bienes, aparte de todo. Entonces, recuerden, la ley de extinción de dominio es un procedimiento civil que no deja a un lado el tema penal que de pronto tú tengas pendiente, ¿no? Por todo este tema de defraudación fiscal. Entonces, aparte de todo, te aseguran tus bienes, porque la ley de extinción de dominio dice que los delitos relacionados con temas de la delincuencia, de la Ley Nacional contra la Delincuencia Organizada, también se puede aplicar el aseguramiento de bienes. Entonces, es otra consecuencia también. Entonces, vean todo lo que ya está amarrado y todo lo que implica el incumplimiento a las disposiciones fiscales. Ahora, concretamente hablando de estos temas de defraudación fiscal. Pero a ver, ¿cuál es esa consecuencia, Angélica? La consecuencia tiene que ver, particularmente como es un delito grave, tiene que ver, esto es de prisiones. Aparte de todo, te dicen. Esto es pena privativa de la libertad, de oficio, ¿no? O sea, es de oficio. La Secretaría de Hacienda, por conducto del SAT, puede interponer esa denuncia, evidentemente, ¿no? Entonces, de oficio te persiguen ya la defraudación fiscal. Ahora, la Ley de Seguridad Nacional, esto es algún tema también súper delicado, porque es como bastante exagerado, pero es una realidad. Dice la Ley de Seguridad Nacional en el artículo 5, para los efectos de la presente ley son amenazas a la seguridad nacional. Entonces, estamos hablando de los terroristas, de temas así súper delicados. Fracción 13. Actos ilícitos en contra del fisco federal a los que se refiere el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estás atentando contra la seguridad nacional, ¿no? Cuando lleves actos ilícitos en contra del fisco federal. ¿Ves la de Y bueno, y esto nunca lo alertaron. Pero, a ver, tú dime, o sea, lo importante de este tipo de programas, y que te agradezco muchísimo ser yo la que esté transmitiendo esta información, que a veces el ave de mal agüero también es como que rechazado, pero bueno, no, es importante que ustedes lo tengan en conocimiento. O sea, esto es algo bastante delicado como para que lo dejemos pasar. ¿Y qué te dice el artículo 167 que se refiere a este Código Nacional de Procedimientos Penales? Pues evidentemente los delitos que ya hemos hablado de contrabando y su equiparable en términos del Código Fiscal, 102 y 105 del Código Fiscal. Defraudación fiscal, la fracción segunda es defraudación fiscal y su equiparable de conformidad con lo dispuesto en el artículo, volvemos a reiterar. O sea, la ley contra la delincuencia organizada nos dijo 108, 109 y 113, ¿no? Bueno, y el contrabando, que es el 102 y 105 del código. Nos vuelve a reiterar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 108, 109, los que ya hablamos y ya dijimos, los que perfectamente resumiste hace un momento. Cuando, vuelve a reiterar, supere 3 veces los 7,800,000 el monto, más sí, o menos. exacto.
los 7.804.000, hay que aprendernos, 7.804.230 pesos. A ver, no espere usted a que sean los 7.800.000 para que se vaya usted al bote. Hay que tomar medidas. Y le vuelvo a repetir a usted cuáles son considerados como delitos de defraudación fiscal. La no expedición de facturas. Si usted no está expediendo facturas, tenga mucho cuidado. Las facturas falsas, comprobantes falsos, es considerado como defraudación fiscal. La falta de contabilidad, de llevar una adecuada contabilidad, también es considerado como mal. Omitir pago de contribuciones, es decir, que si usted se pasa de pagar sus contribuciones por mes, probablemente también esté dentro de este supuesto. Considerar datos falsos para contribuciones que no se hicieron, y también equiparables, que son las deducciones falsas. Si usted está haciendo deducciones falsas, tenga mucho cuidado. También la simulación de actos y contratos con un beneficio indebido. Pero también es lo más delicado, es la adquisición de comprobantes fiscales. Eso ya lo dijo al principio, aunque es reiterativo, es la utilización de facturas falsas. Sí. Para que usted me entienda. Y el Código Penal de Procedimientos Penales, en su fracción tercera, vuelve a decir la expedición, venta, enajenación, adquisición de comprobantes fiscales, actos jurídicos simulados, ¿no?, de conformidad con el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Otra vez reitera cuando supere el monto de esta cantidad. Pero bueno, estamos atentando ahora contra la seguridad nacional. ¿Qué opinas al respecto? Es algo súper delicado. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque ya les decimos todas estas consecuencias. Recuerden, no nada más es el tema, porque aparte este artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales dice, amerita prisión preventiva oficiosa. Entonces, delicado. Prisión preventiva. Entonces, hay acumulación de delitos. Como recomendación, primero, pues llevar adecuadamente su contabilidad, estar en contacto mucho con su contador, evitar adquirir comprobantes fiscales de empresas fantasmas. Es muy delicado ya, evítelo, por favor. Pues hay que pagar impuestos, hay que llevar las cosas adecuadamente, porque si no, usted está en un supuesto que puede generarle un dolor de cabeza pues muy difícil. Acuérdese, el pago puntual de las propias declaraciones que se hacen mensualmente, tanto de IVA, impuesto a la renta por esta cuestión laboral, ¿no? Sí, también. De retenciones, ¿no? De retenciones. Pero bueno, ese es un asunto que queremos que platicarles. Esperemos que este tema de la defraudación, por la delicadeza del tema, usted le ponga atención. Este programa es un programa de servicio social, pero más bien es un programa para que usted esté informado. Probablemente pues no le guste tomar un código, ni mucho menos, pero aquí con Angélica, que es especialista en la materia, ya le dijo a usted cuáles son esos tipos o esas actividades ilícitas que pueden suponer un delito y que usted, lo que queremos con este programa es que no lo haga. Segundo, Angélica, se ha hablado mucho acerca del uso de tarjetas de crédito. Hay muchos comentarios que las facturas instantáneas, si quieres tenerlas, que están ligadas a un registro de contribuyentes. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Mira, en realidad, en el uso y movimientos bancarios en general, o sea, no nada más por el uso de las tarjetas, sino en movimientos bancarios en general, todos, como les decía hace rato, existe este intercambio de información entre autoridades. Entonces, y a partir de que ya no hay secreto bancario, entonces las autoridades ya no necesitan, es decir, la Comisión Nacional Bancaria de Valores ya no necesita un requerimiento de la autoridad para proporcionar la información. La autoridad ya, el SAT, ya cuenta con esta información. Entonces, si nosotros gastamos más de los ingresos que estamos declarando, evidentemente, ¿qué vamos a traer como consecuencia? Un tema de discrepancia fiscal. Entonces, esta discrepancia fiscal, evidentemente, pues no es una situación que sea muy bien vista por las autoridades y también nos puede dejar huella y nos puede mandar le puede mandar una alerta al SAT de que estamos gastando más con nuestras tarjetas de lo que estamos declarando. Entonces, la consecuencia de la utilización en exceso de las tarjetas, evidentemente, trae como consecuencia o puede traer como consecuencia una discrepancia fiscal. Entonces, hay que tener el cuidado de, evidentemente, pues, no gastar más de lo que estamos declarando. Pero finalmente es deuda, ¿no? Bueno, si es deuda, pues es deuda y así se tendrá que manifestar. Recuerden que todo esto lo tenemos que estar manifestando de mes con mes en nuestras declaraciones provisionales.
Que ahorita vamos a hablar del buzón tributario y de las consecuencias de no presentar tus... Fíjese usted que ya Angélica lo precisó, este intercambio de información. Ahora todo el sistema financiero está ligado. El banco está ligado con el SAT, pues toda la información que se provee, pues saben exactamente dónde vive, cuál es su registro de contribuyentes, cuál es su CUR, cuáles son sus movimientos bancarios. Pero así de delicado está el asunto. Anteriormente, pues sí había una situación de secreto bancario, ya no existe el secreto bancario. Entonces, la autoridad tiene esa información. Por eso, en el caso del uso de la tarjeta de crédito, pues lo más recomendable es que usted lleve sus cuentas, por lo que dice Angélica, que no lo utilice más allá de lo que pueda tener. Y si es considerado como deuda, porque también hay que tomar en cuenta, Angélica, que la tarjeta de crédito es pues para adicionalmente, para, como su nombre lo dice, un crédito. Sí, claro, es un crédito. Pero, un crédito. O sea, un crédito, pero si tú lo estás pagando ahí ¿no? O sea, todo lo que compras lo pagas, ¿no? Porque también es un medio de endeudamiento, pero también de apalancamiento, porque muchas veces no nos alcanza para la quincena y entonces lo hacemos también como, tenemos una tarjeta de crédito y entonces es como, lo consideramos como si fuera parte de nuestros ingresos. Y entonces a veces nos quedamos con esas deudas. Todo esto tiene que ser perfectamente declarado en tus declaraciones provisionales, ¿no? Y determinar justamente de cada uno de esos conceptos que utilizas y que erogas, en su caso, pues de manera fiel y transparente para efectos de informarlo a la autoridad. Pero si tú pagas el completo de tu tarjeta de crédito, entonces sí te das cuenta. O sea, hay unos que a lo mejor pagamos el mínimo, ¿no? Pero hay otros que a lo mejor pagamos, así, me gasté 200,000 pesos y ahí voy y los pago. Y aparte, bueno, pues también viene el tema del lavado de dinero, ¿no? De que al final del día Bueno, es que todo está ligado, lamentablemente está ligado. A ver, solamente una sugerencia, discrepancia fiscal. Y la discrepancia fiscal significa que si usted está declarando una cantidad determinada de ingresos al mes, pero sus gastos exceden con tarjetas de crédito de lo que usted está declarando, hay discrepancia fiscal. Y la forma de cómo usted lo está pagando. Es lo que quiero que usted nos entienda. Hay que utilizar racionalmente el asunto de la tarjeta de crédito. Claro. Digo, también por un nivel de endeudamiento. Digo, también no es padre estar súper endeudados todo el tiempo con miles de tarjetas. Que aparte, esto es carísima. No es anuncio, pero todo el tiempo nos llaman para ofrecernos esta tarjeta, la otra tarjeta, aquella tarjeta. No pagas y te están hablando como si fueran También, ¿no? Muy puntuales. Bueno, saludamos a Rosalinda Juárez, que nos está escuchando, a José Antonio Alvarado Ruiz. Mi Toño es notario en Durango. Mi Toño, le mando un saludo muy afectuoso. Dice Francisco Quintanar, dice, tienen que hacer algo ante esta arbitrariedad de injusticia. Estoy leyendo. Bueno, nos está mandando una situación ahí, pues de quejarse, dice, de injusticia. Caramba, ya aquí ya lo perdí. Dicen y probaban que los primeros años son los más necesitados, pues parece que no es claro. Ni siquiera analizan el tema, estoy aumentando mucho menos en una iniciativa del Congreso. Pues esto es una iniciativa de los diputados. Pero ya no es iniciativa. Bueno, ya, perdóneme. A ver, esto fue una iniciativa promovida por diputados que se convirtió en ley. El 8 de noviembre. Lamentablemente, pues hay que llamar la atención a sus diputados de la zona donde usted vive. Hay que saber por quién votamos. Exacto. Bueno, hay que tener más tú lo dijiste con mayor conciencia. claridad. Crescencio Villagrán Briceño, ¿a partir de cuándo se reflejarán las pensiones, el incremento del salario mínimo? Pues no lo sé. Diana Ayala Albarrán está viendo, saludos Diana, mucho gusto saludarte. Perla Vázquez Rodríguez también está viendo el programa y Francisco Macedo Aguilar, mi amigo, también está viendo el programa. Pues estamos hablando acerca de de las reformas fiscales 2020, de su impacto, de su consecuencia jurídica. Hemos hablado acerca de la defraudación fiscal, acerca del uso de la tarjeta de crédito, particularmente cuando hay discrepancias fiscales. Le estamos dando una serie de recomendaciones y finalmente sobre un tema que seguramente va a ser también de mucho interés, porque esto tiene que platicarlo directamente con su contador. Tiene literalmente ahora ya no dejar las cosas como siempre se dicen, no, pues es que mi contador se equivocó, no es una equivocación del contador, hay que estar tras él, porque ahora existe una reforma a la miscelánea fiscal
Respecto de las notificaciones que hace la autoridad fiscal para un crédito fiscal o alguna situación que no está clara. Y entonces eso tiene que ver particularmente con el buzón tributario. Angélica, si me das favor de platicar. Ahora, el buzón tributario ya va a ser un medio, bueno, antes ya lo era, pero ahora va a ser un medio de mayor contacto ante la autoridad. Se redefinió el buzón tributario y entonces se incluyeron algunos artículos al Código Fiscal tendientes a tener mayor comunicación con el buzón. Entonces, ahora también dice que el buzón tributario lo tenemos que tener actualizado, con la información veraz y oportuna y con el contacto, número de teléfono, dirección, correo electrónico, para que en todo momento te pueda tener la autoridad perfectamente ubicado. Entonces, dice que en caso de que no cumplas con este tema de buzón tributario, bueno, pues evidentemente que vas a tener sanciones, ¿no? Por no tener actualizado tu buzón tributario en caso de que la autoridad te requiera. Y dice que en todo caso te tendrá que notificar por estrados, ¿no? Entonces pegas el estrados, recuerden que es pues en un pizarrón. En un pizarrón de la autoridad, y entonces ¿cuándo te vas a enterar si de por sí luego no entramos al buzón tributario, ¿no? Pero ahora ya no nada más es que el contador tenga que controlar este tema del buzón. Ahora pues vas a estar al pendiente de que tu contador evidentemente le dé seguimiento y que por lo menos pues lo revise, no sé, o sea, una vez a la semana o cada 3 días por aquello de cualquier notificación que te haga llegar la autoridad. Entonces, en caso de que no se tenga actualizado el buzón tributario, va a traer como consecuencia también, aparte de sanciones, ¿no?, por incumplimiento, también te va a traer como consecuencia la cancelación de los CFDIs, de los sellos digitales. Uh-huh. Entonces, vean cómo todo esto está teniendo ya estamos teniendo mayor fiscalización, digámoslo así, ¿no? Como bien dice la autoridad en esta miscelánea fiscal que salió publicada el 28 de diciembre, no nada más más bien, no se incrementaron ninguno de los impuestos, sino estamos teniendo una fiscalización más el asunto intensa, fue ¿no? más de fiscalización, ¿no? Más de fiscalización, ¿no? Y aclaración de algunos reglas y adición de algunos sujetos obligados, ¿no? Por ejemplo, todos aquellos que trabajamos o manejamos aplicaciones, ¿no? También, o sea, se incrementaron también obligaciones para aquellos que venden por catálogo, ¿no? Ahora, antes vendíamos por Avon las personas físicas y pues estábamos obligadas a pagar nuestro impuesto sobre la renta por la ganancia obtenida. Y ahora pues se convierte en un retenedor aquel que te vende, aquel que es el mayorista, ¿no?, de las ventas por catálogo. Por ejemplo, Avon, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, Avon ahora al contribuyente le va a retener el impuesto. ¿Por qué? Porque era prácticamente, o sea, la autoridad era prácticamente imposible que pudiera. ¿Qué porcentaje? Déjame checar porque no traigo ese dato. Pero. Igual también me platicabas respecto de las utilidades del ahorro, del pago de impuestos por una utilidad de ahorro. Sí, también. Ahora, del ahorro. Esta modificación, o sea, se supone que antes, cuando tú tienes en una institución financiera una cuenta de ahorro, obtienes intereses. Entonces, esos intereses generan el pago del impuesto sobre la renta en 1.04 anteriormente, ¿ok? Pero es algo súper delicado el tema del ahorro. Entonces, esa retención la institución financiera te la hacía, o sea, tú ni te das cuenta, pero del pago de los intereses que la institución financiera te paga, ella misma te retiene el 1.04%, ¿no? Respecto del interés obtenido. ¿Estamos claros? O sea, vuelvo a reiterar, nuestro capital genera ciertos intereses mensuales. El que te retiene ese interés y lo entera la autoridad es la institución financiera. El banco. Hasta ahí estamos bien, el banco. Ahora, dice, sí, va a seguir siendo lo mismo, vamos a incrementar a 1.45% la tasa de interés. O sea, subió un punto. Subió un 45, no, subió 40. Uh-huh. 40, ¿no? Uh-huh. Puntos. 1.45. Pero dicen que están sujeto a mucha controversia, que ahora va a ser incluso por el capital. O sea, pues es un asunto, están desalentando el ahorro.
Pues están desalentando el ahorro. Y lo único que se percibe es que va a haber mucho mayor movimiento efectivo. Entonces, cada que la autoridad te pague un interés, que son de manera mensual, así también te va a retener, pero incluso aumentándole el tema del capital. Pues qué delicado, solamente para precisarle a usted esta información. Si usted es contribuyente, hace sus declaraciones fiscales, tenga mucho cuidado en sus declaraciones fiscales mensuales. Tiene que usted estar revisando con su contador que si llega alguna notificación a través del buzón tributario, es importante que lo conteste o se acerque ante las autoridades de la Secretaría de Hacienda, que es el SAT. No lo deje pasar, porque ahora ya no es como antes de que ya iban a su casa un notificador y le decían, usted tiene algunas precisiones aquí o unas omisiones o hay un crédito fiscal de esto, y la persona se le notifica y le pedían su credencial y todo lo demás y le dejaban una hoja de usted de la notificación. Ahora creo que las notificaciones, por lo que estoy entendiendo, sí, Angélica, son a través del buzón tributario. Hay que estar muy atento respecto del buzón tributario, háblelo con su contador, dígale que esto es prioritario, es prioritario, que si llega un asunto del buzón tributario del SAT, inmediatamente hay que atenderlo para no caer en una situación de que después, si no, como es una notificación, usted dio pues a través de su firma electrónica, su iris y su correo electrónico y todo lo demás, sí, pues es una notificación, lo está notificando. Es como un asunto de un juzgado, para que me entienda. Sí, una notificación personal. Es para que usted me entienda, de un asunto de un juzgado, van y lo notifican, le tocan en su puerta y le dicen, aquí vive fulano de tal, pues sí, aquí le estoy dejando una demanda que tiene usted. Más o menos es lo mismo en el asunto del SAT, pero ahora de manera electrónica. Póngale mucho cuidado. Igual, por lo que te entendí, Angélica, si usted deja de pagar sus declaraciones fiscales, ¿cuántos meses? ¿2, 3 meses? Si de manera provisional no pagas, bueno, más bien no presentas 2 declaraciones provisionales, te cancelan. Te van a cancelar tus timbres, es decir, le van a cancelar a usted la posibilidad de emitir facturas electrónicas o comprobantes fiscales digitales, como hoy se llaman CFDIs. Tengan mucho cuidado en esta situación, porque pues realmente este asunto de esta reforma fiscal de este año, que ya como lo dijo Angélica, no es un incremento de impuestos, aunque bueno, hay algunas precisiones que habrá que después decirle a usted, pero es más bien una reforma fiscal de fiscalización. Esa es exactamente la palabra, de fiscalizar, de tomar medidas más severas para el caso de la evasión fiscal y de la defraudación fiscal. Ahora, de los FDI, si no presentamos la declaración anual en su momento, o sea, la tenemos que, personas físicas el 30 de abril, personas morales el 30 de marzo. Si no se presenta la declaración, hablando de los FDIs, la declaración anual de manera oportuna, de acuerdo a los términos que nos marca el Código Fiscal, entonces nos van a poder cancelar los sellos. Nos dan 30 días nada más. El día 31 posterior a que se tuvo que haber presentado esta declaración, ya sea anual o 2 provisionales, entonces va a traer como consecuencia cancelación de sellos digitales. O sea, dense cuenta que ahorita sí vamos a estar como limitados y coartados en cada momento. O sea, a veces muchos dicen, bueno, ya al anual me pongo al corriente. Pues ya no podemos, porque si tenemos 2 omisiones de presentación de pagos provisionales, pues no vamos a poder seguir operando. Entonces hay que tenerlo mucho en consideración todos estos cambios para evitar, ¿no? Incluso sanciones, lo que tú decías. La consecuencia de no atender lo relacionado con el buzón tributario es cancelación de sellos fiscales, te van a, porque ya son notificaciones personales, como bien lo dijiste, las notificaciones personales van a ser para cualquier acto administrativo que se tenga que implementar al respecto, una revisión, etcétera, pero todo lo demás te lo van a notificar idealmente por el buzón tributario. Entonces, vas a tener infracción por no tener actualizado tu buzón tributario y va de 3,800 a 9,200 pesos. Por no tener tu buzón tributario. Actualizado, habilitado de manera correcta. Uh-huh. Acérquese a la autoridad fiscal para que regularice el asunto del buzón tributario, si no son hasta 9,000 pesos de multa. Claro, y bueno, y no sé, hay algún otro tema que me parece súper relevante, y esto tiene que ver con todos los abogados, contadores, fiscalistas
despachos de abogados, de contadores que nos dedicamos a hacer estrategias fiscales. Entonces, a esto se le denomina ahora, en términos del artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, esquemas reportables. Es un nuevo título que se incluyó en el título 6º del Código Fiscal de la Federación, y entonces concretamente dice que los asesores fiscales estarán obligados a reportar sus estrategias ante el SAT o serán multados hasta con $1,000,000. O sea, si yo me dedico a hacer estrategias fiscales para mis clientes, estamos hablando en términos generales porque pues, reviste varios detalles específicos este nuevo título, pero en términos generales es que como asesor fiscal, ya sea que en el territorio nacional o extranjero, lleves a cabo estrategias fiscales para un contribuyente en México o con residencia permanente en México, tienes que reportarlos al SAT. Es decir, vas a presentar una solicitud de revisión de tu esquema fiscal y la autoridad te dará el visto bueno al respecto. Entonces, y en caso de que la autoridad se entere de que llevaste a cabo una estrategia o que le elaboraste una estrategia fiscal a tu cliente y tú no la hayas reportado, el contribuyente está obligado a reportarlo. O sea, el contribuyente se autoconfesará ante la autoridad y a ti, la autoridad, como asesor, te va a multar. ¿Qué se considera como estrategia reportable? Cualquier esquema, plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. No se considera un esquema la realización de un trámite ante la autoridad o la defensa del contribuyente en controversias fiscales. O sea, dice la autoridad, no todo. Es todo. Todo, ¿no? Entonces, se entiende por esquema reportable generalizado a aquellos que buscan comercializarse de manera masiva a todo tipo de contribuyentes. Muchas veces los despachos fiscales al principio de año siempre te ofrecen, ¿no? Oigan, pues aquí tenemos la estrategia fiscal para la miscelánea del 2019. Pues ahora la de 2020 ya no podrá ser. Ya caminaron. Oye, pues qué difícil, es un tema francamente delicado, pero más bien de interés. De preocupación, sí, pero más de ocupación. Hay que tener mucho cuidado en este asunto que se refiere particularmente a la defraudación fiscal. Evite adquirir comprobantes fiscales. Haga sus declaraciones puntuales de impuestos o no meta datos falsos. Hay mucha información que le hemos venido dando a usted en esta mañana respecto de cuáles son considerados aquellas acciones como defraudación fiscal para que usted lo tome en cuenta. Estés en contacto con su propio contador, manejo adecuado de la tarjeta de crédito, y también disciplinadamente, y también lo que se refiere al buzón tributario, como ya lo dijo Angélica, porque es una medida de estarle notificando por parte de la autoridad fiscal cualquier asunto. Si usted no tiene regularizado su buzón tributario, hágalo, acérquese a la autoridad fiscal para que en todo caso tenga perfectamente actualizados sus datos, porque si no es una multa que va hasta de 3,000 a 9,000 pesos sí, en este año. Hágalo correspondiente. Es decir, ahora tienen que dar una revisión general porque todo esto se puede activar, o sea, el buzón tributario se actualiza evidentemente con la e-firma. Entonces tienen que ir al SAT, solicitar una cita, que ya son muy prácticas las citas. Solicitan una cita, hacen sus trámites, sacan su e-firma y posteriormente pueden acudir al módulo de buzón tributario, los ayudan perfectamente. Yo he hecho ese trámite varias veces y la verdad es que siempre me han atendido de manera rápida y práctica en el buzón tributario. Entonces queda perfectamente activado y con eso, bueno, pues evidentemente nos vamos a quitar una preocupación más, ¿no? Saludamos a Porfiria Rodríguez, que nos está viendo, a Natasha Sáenz, que nos está viendo, a César López también, Ana L. Rivero y Marta Bautista, que nos están viendo el programa en este momento. Pues, Angélica. Nada más te quiero hacer una precisión final. Estas no son las únicas reformas. O sea, estamos hablando en términos generales y unas muy relevantes. Tiene que ver con la sociedad, ¿no? Sí, entonces yo los invito a que sí le den una examinada completa a todo, a la miscelánea fiscal. ¿Qué es la miscelánea fiscal? Es el conjunto de reformas, modificaciones a las leyes fiscales aplicables y vigentes.
Entonces, no son las únicas, aquí les estamos comentando de manera general unas que consideramos son súper relevantes. Y delicadas, pero legales. Hay más, ¿no? Entonces, para que no digan, no, es que nos dijiste nada más una, si hay 50 más. Bueno, evidentemente no nos podemos tardar 5 programas con todos estos temas. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta que formular, en este momento está en la página el correo electrónico de Angélica Cervantes, si quiere hacer una duda. Esta información la vamos a meter ahí en tu página, también estará publicada en mi página de Notaría 125 México. Es un resumen de esta es un resumen de lo que hemos venido platicando. Se los vamos a proporcionar. Si usted gusta, por favor, pues es de libre circulación sin tener problema, y si usted tiene alguna duda, acérquese a Angélica, que es muy profesional. Gracias, por cierto, Angélica, por Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por todo. Y bueno, pues amigos, ¿qué les puedo decir? Es un tema delicado, como ya se los dije, no es de observación, es de ocupación. Hay que ocuparnos, hacer las cosas adecuadamente para no estar en estos supuestos. Pues Angélica, Muchas gracias por la invitación y gracias, por la confianza como siempre. No, gracias a ti, porque además este tipo de información es muy valiosa para la sociedad. Recordemos que el desconocimiento de la ley no exime el cumplimiento, es una máxima jurídica que tenemos los abogados y pues ni modo, si no podemos alegar, es que no lo sabíamos, ¿no? Eso es importante que lo sepan. Sergio Sixto Nogués, te mando un saludo, mi amigo Sergio Sixto, mi compañero. Pues muchas gracias, amigos, por estar en el programa de La Hora del Notario. Los invito para que el próximo miércoles nos acompañen también. Es un programa de información jurídica y de servicio social. Yo los invito para que nos podamos escuchar el próximo miércoles. Solamente les quiero decir que tengan un excelente año todos, llenos de armonía y de paz. Y como siempre, sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted una excelente tarde. Gracias, hasta luego.